de noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Esta semana, la semana pasada, realmente, desde la semana pasada hemos hablando del impacto que ha tenido esa pequeña licencia para Chevron. Impacto, por ejemplo, nos decía Asdrúbal la semana pasada, en la estabilidad del dólar, por ejemplo. Y partiendo de ello, podríamos pensar, imaginar, soñar cuánto más pudo haberse logrado, pero sobre todo cuánto puede avanzarse desde lo que tenemos. Y por eso es el punto de inicio de nuestra conversación hoy con Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria en VIH-Sida, además miembro del Foro Cívico. Feliciano, siempre un gusto tenerte, recibirte en el estudio. Y, perdón, enhorabuena por el premio Martín Ennals en Derechos Humanos. Lo recibiste en febrero, ¿fue? Sí. En febrero de este año en Suiza. Enhorabuena, felicidades. Exacto. Muchísimas gracias, Román. Absolutamente merecido, ¿no? Muchas gracias, vale. Siempre un gusto estar contigo aquí, Román, y además en el marco de lo que nosotros, por ejemplo, hemos presentado la semana pasada como resultados del programa de respuesta humanitaria en salud de Acción Solidaria y algunos temas relacionados con el derecho a la salud, pues muy importante lo que expresa Asdrúbal, porque seguimos viendo, Román, la necesidad de lograr acuerdos políticos y que después generen también respuestas institucionales para las personas en el país. O sea, es clarísimo que todavía estamos a distancia de tener un país con las condiciones económicas, de nuevo, institucionales, políticas y en materia de garantías de derechos, que es el que o al que la población aspira. Es un trecho largo y eso también indica entonces por qué todavía dentro de Venezuela tenemos que pensar, Román, en respuestas que respondan a necesidades humanitarias, aún teniendo en mente, por supuesto, esto que se llama el nexo con el desarrollo y eventualmente la cohesión social, la construcción de paz. Pero ciertamente todavía tenemos un trecho para poder responder a esas necesidades sociales. Hablando de salud, esta mañana leemos entre los titulares cifras que se desprenden de un informe presentado ayer por Provea. 124% es el aumento en la mortalidad materna en 3 años. Lo adjudican ellos a una incapacidad del sistema público, una vulneración al derecho de la salud sexual y reproductiva, también a falta de insumos, a desinformación incluso. Feliciano, los periodistas deberíamos siempre hablar de hechos. Sin embargo, como ejercicio, me voy a permitir, y no sé si me quieres acompañar, ante la falta de hechos, yo no creo que esté mal hablar de supuestos, de lo que hubiera podido ser sí, de haber prosperado las negociaciones, de haberse alcanzado acuerdos, especialmente en materia humanitaria. ¿Qué habría cambiado en este tiempo? ¿Cuál sería la realidad del día de hoy vista el impacto que ha tenido esa pequeña licencia a Chevron? Sí, fíjate, digamos, la respuesta humanitaria comienza en el país, por supuesto, antes de 2019, que entra el sistema de Naciones Unidas. Ya estábamos un grupo de organizaciones haciendo nuestro trabajo desde esa perspectiva. ¿Qué significa? Por lo menos 2 cosas muy importantes. Una que es salvar vidas y la otra es aliviar sufrimiento. Eso es casi que la esencia de lo humanitario. Entonces, habíamos empezado antes con capacidades reducidas, limitadas. Se instala el sistema de Naciones Unidas, ya digamos lo que se llama la arquitectura humanitaria en el 2019, y a partir de allí hay toda una estructuración de respuesta que cubre el país. Ese programa, Román, que ha tenido cada año lo que se llama el plan de respuesta humanitaria, no ha llegado nunca a más del 35% de financiamiento. Estamos hablando de un primer año en el que se pedían 220 millones y a partir de allí más de 700 millones de dólares para la respuesta humanitaria. Solo en 2020 llegó, porque entró la pandemia también y hubo componentes adicionales, a ese 36% más o menos. Hoy, en este momento, en esta Venezuela que necesita apoyo de 700 y tantos millones, no ha llegado al 10%. Hoy, aquí. Entonces, la verdad, Román, es que teniendo lo que significa esa planificación para dar respuesta a las personas, tiene que ver, por lo menos en salud, con programas de vacunación para todo el país, para dar la cobertura que se necesita. No estamos llegando al 50%. Hay componentes también para infraestructura, para capacidades como por ejemplo, digamos, agua constante, que no la hay,
cuando la encuesta nacional de hospitales ha mostrado sus resultados, insumos constantes, reactivos, la posibilidad de hacerse rayos X y otros exámenes. Es decir, si estos recursos hubieran fluido, hubiera sido posible dar una mucho mejor respuesta a personas que incluso dicen, pero bueno, ¿y dónde está lo humanitario? Pero es que son millones afectadas. De acuerdo a los datos oficiales de Naciones Unidas, son más de 7 millones. De acuerdo a los datos que nosotros como organizaciones hemos recogido, en necesidad de asistencia, así no la llamemos humanitaria, porque a lo mejor su vida no está comprometida, pero el sufrimiento está allí, son casi 19 millones de personas, Román. Entonces, hace falta, además, entonces que el propio gobierno reconozca que en esos componentes, como decía, que tienen que ver con un enfoque desde Naciones Unidas, que es el del triple nexo, nosotros agregamos, por supuesto, el paraguas de los derechos humanos. Bueno, hay que reconocer que hay una parte de la población que está en necesidad de esa asistencia y un porcentaje importante de asistencia humanitaria. Sí. En el acuerdo social, Román, fíjate, el plan de respuesta humanitaria no ha llegado a 800 millones de dólares y ha tenido ese subfinanciamiento. El acuerdo social habla de más de 3.000 millones de dólares. Tenemos meses en eso. Es decir, ha pasado un tiempo. ¿Por qué ha demorado tanto? ¿Tienes alguna idea de por qué ha demorado tanto esa llegada de recursos? Mira, al final hay unos asuntos procedimentales, digamos, operativos, que sí están allí, porque además, como la idea es hacer la inversión a través del sistema de Naciones Unidas, que vaya a unas cuentas de PNUD y de allí. Es decir, todo esto tiene unas limitaciones, como decía, pero al final sí es posible movilizar recursos en ese marco del acuerdo y, por ejemplo, que pudieran llegar de manera directa mientras se establecen los mecanismos completos del Fondo Social, una parte a la Organización Panamericana de la Salud, una parte al Programa Mundial de Alimentos, que además tiene dos componentes en su implementación. Uno es, por supuesto, alimentación, nutrición, y otro es que sería a través del sistema educativo. Es decir, aquí hay la posibilidad de llegar a niños y niñas en condiciones de nuevo de vulnerabilidad, Román. Es decir, uno quisiera ver que esto avanzara ya. Es realmente urgente que así ocurra, porque una vez más, como lo decía ahora Asdrúbal en sus datos, pues, ¿no?, que un país que ha disminuido sus capacidades en casi 80%, está empezando a recuperar de nuevo ese 5, 8 o 10% de esa reducción a mínimos. Román, requiere de un gigantesco esfuerzo. E incluso, si pensamos en esos 3.200 millones de dólares que nunca entrarían de una sola vez, en este hueco, digamos, bueno, es casi que un rascadito que haces en una herida mucho mayor. Así que, pero es importante saber que hay planes para invertirlos, esos recursos forman parte, como decía, del plan de respuesta humanitaria, que las organizaciones nacionales nos hemos ido capacitando, formando desde ese año 2016 para también implementar respuestas que seríamos aliadas en la forma de hacer que esos recursos lleguen a población en necesidad. Y termino, Román, también diciendo, y hoy mismo cualquier persona puede meterse en una plataforma pública que empieza con las iniciales F como febrero, T como Trinidad, S como Santo, FTSUN8. Ahí están, puestos, a la vista de nuevo, los planes de respuesta humanitaria del mundo por países y también por regiones. Por ejemplo, el plan de respuesta regional para poder atender a la población migrante y refugiada de Venezuela está allí también. Es decir, teniendo incluso esas herramientas, si los recursos del Fondo Social se movilizan, podemos ponerlas a la vista de la población y hacerles entonces supervisión para su implementación transparente, su rendición de cuentas, su seguimiento, sus llamados de atención si hicieran falta. Que fluyan, que lleguen, que se alcancen esos acuerdos y fluyan los recursos, ¿depende de actores internos en Venezuela?
¿Qué tanto depende de actores internos en Venezuela? Mira, en este momento es, por supuesto, el gobierno venezolano y el reconocimiento también de cuentas con recursos del Estado, Okay. que en este momento no tienen, digamos así, no están congeladas porque no forman parte de algunos casos que se han seguido por corrupción. Son Sí. cuentas que puede mover el Estado venezolano, requieren también de licencias y eso, digamos, incluye como un segundo actor que tiene que moverlas con agilidad. Y por supuesto está también entonces esto que decía más en el marco como instrumental, pues cómo instrumentalizar esta inversión que es con el sistema de Naciones Unidas. Así que, pero la verdad es que pudiera ser movilizado, incluso, Román, de nuevo, si no es todavía en el sistema formal para la implementación del acuerdo humanitario, sí pueden llegar esos recursos de manera directa. El alivio sería enorme. Hay acuerdos con la Alianza Global para las Iniciativas de Vacunas, Gavi se llama. Hay acuerdos también con el Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria, 3 condiciones importantísimas que pueden ampliarse. Hasta ahora tienen fondos limitados. Y por supuesto, como decía, pues con el mismo Programa Mundial de Alimentos y todas sus socias implementadoras. Así que al final está también desafortunadamente, Román, a pesar de que el memorándum de entendimiento que se firma entre el gobierno y la plataforma unitaria hablaba de que vamos a decir, componentes políticos irían avanzando a su ritmo en su espacio político y este acuerdo social no dependería de ellos. Sí creo que hay unos elementos que todavía no terminamos de superar que tienen que ver con asuntos políticos, Román, cuando no deberían hacerlo. Aquí es urgente que avance este acuerdo sin poner más condiciones de buena fe porque la población venezolana lo necesita. Estamos conversando con Feliciano Reina, defensor de derechos humanos. Feliciano, no sé si el Foro Cívico, tú desde Acción Solidaria o a título muy personal, han elaborado escenarios, es decir, ¿qué pasa con los venezolanos si se mantiene el status quo? ¿Qué pasa si se logran acuerdos parciales, como por ejemplo esta licencia de Chevron? ¿Qué pasa si se avanza en México? ¿Qué pasa si se flexibilizan las sanciones? Pues sobre todos esos supuestos se han paseado. Mira, sí, voy a empezar por la que tú dices, Román, en el caso de que no avanzáramos, que para mí es digamos, sería verdaderamente lamentable, muy negativo en todo sentido, pero sobre todo para esa mayoría de la población que sigue estando en necesidad. Como te decía, esos casi 19 millones, 65% de la población. Si esto no se da, seguiríamos viendo, como lo vimos todavía el año pasado, que en las encuestas que hicimos de hogares, cerca de 6.500, seguían manifestando cerca de 700.000 personas en la segunda parte del año ya su intención de emigrar. Es decir, si la situación se te hace insostenible, bueno, piensas entonces que quizás la opción está fuera del país y estamos viendo no solo las consecuencias ahora de esta situación terrible en Texas, sí, sino todas las historias que oímos todos los días de ese tránsito. Eso seguiría ocurriendo. Entonces, la verdad es que lo que estamos planteando en muchos espacios y como tú dices, Foro Cívico, desde, digamos, también, por supuesto, Acción Solidaria, en el marco del Martin Ennals, yo pude estar haciendo varias conversaciones, tuvimos una gira importante de incidencia con el coordinador humanitario y residente en el país, la persona que lleva el Fondo Humanitario del país. Y lo que estamos diciendo, Román, es que esos avances que al final ciertamente tienen unos retos, desafíos políticos importantes, no significan, por ejemplo, una flexibilización de sanciones que permita también que los recursos fluyan de una manera más, valga esa redundancia, más fluida. Sería sumamente importante. ¿Cuál es una de las críticas? Bueno, es que si eso no está allí, no hay entonces ningún incentivo para avanzar, por ejemplo, en conversaciones políticas. Estamos hablando de las que tienen que ver con elecciones y otros aspectos importantes como la institucionalización. Pero también hay un momento, Román, de oportunidad con esta, vamos a decir, mapa político de América Latina. Es posible a través de la cercanía con el gobierno de Colombia, el presidente Petro, el presidente Lula y otros gobiernos de la región. Ya manifestó el de Paraguay que tendría un acercamiento ya de nuevo al gobierno venezolano. Esas son maneras de decir, mira, vale, vamos a contener aquí algunas
digamos, de las situaciones más complejas que nos afectan en el país y vamos a avanzar hacia una serie de respuestas, de nuevo, que tienen que ver otra vez con la institucionalidad política, con un avance hacia elecciones competitivas, justas, transparentes, por ejemplo, poniendo en la agenda los 7 puntos que lo hizo Leiva ahora en el documento final del encuentro en Colombia, los 7 puntos de la misión de observación electoral. Pero eso también no excluye de ninguna manera, Román, que es otra de las preocupaciones, el escrutinio en derechos humanos. Ese escrutinio continúa, no solo por organismos internacionales como Corte Penal, como la Oficina del Alto Comisionado, sino también porque las organizaciones nacionales e internacionales estamos haciendo nuestro trabajo en documentar lo que está pasando en derechos humanos. Entonces, que tú puedas flexibilizar condiciones que terminen generando apoyos para la población venezolana, garantías para que se disfrute de derechos, el derecho a la salud, a la alimentación, educación y otros, tener servicios públicos adecuados, que la vida comience a adquirir unos ciertos rasgos de normalidad, Román, que no signifique un sacrificio tan grande, que no tengas que tener jubilados y pensionados, maestros, maestras protestando porque el salario no les da. Eso sería importantísimo. Claro. Y como digo, son como varios caminos que van avanzando a ritmos y velocidades distintas, pero que no se excluyen. Y digamos, en estas diferentes reuniones lo planteaba, el escrutinio en derechos humanos está, las conversaciones con la OIT, entre grupos sindicales, la vía electoral, los diálogos de México y otros que están ocurriendo que son más bilaterales, las conversaciones locales, lo que se está haciendo en la economía, procesos anticorrupción. Si transparencia sigue siendo un trabajo importantísimo. Entonces, bueno, en eso estamos, Román, y te digo, para nosotros, si me da o algo de tiempo, presentábamos la semana pasada nuestros resultados del programa de acción humanitaria de acción solidaria, con aliados en el terreno, con aliados internacionales y teniendo, digamos, un terreno desafiante, pero en el que hemos podido operar, igual que una cantidad de otras organizaciones. Oye, solo con un grupo de esas aliadas, que son 137, pero nos han reportado 60 de ellas datos muy específicos de población atendida, pasamos de 775,000 personas, Román. Entonces, bueno, sigamos facilitando que sea posible llegar a esa población que todavía no tiene un salario que le permita ir más allá de conseguir alimentos. Los otros gastos los han dejado de lado porque no dan. Aprovechando el minuto que nos va a quedar, sobre la legislación para regular a las ONGs en nuestro país. ¿Hay antecedentes en la región? ¿Ejemplos de lo que ocurre en otros lugares cuando se regulan a las ONG? Mira, tenemos ejemplos, digamos, de buenas prácticas en algunos sitios donde ha habido modificaciones a esa legislación, porque al final existen unos estándares internacionales sobre la libertad de asociación, y entonces lo que ha habido es una adecuación a esos estándares internacionales. Es decir, que si hay en algún momento esta idea de hacer algún tipo de regulación, siempre es siguiendo esos estándares. Al final solamente es permitida algún tipo vamos a decir, de condicionamiento cuando esté previsto todo por ley, no enviado a un reglamento posterior y tal, y necesario, como se dice, en una sociedad democrática. Es decir, que todo aquello que sea más bien para impedir el ejercicio de derechos humanos y otros a partir de la libertad de asociación, Román no estaría de acuerdo con los estándares. Entonces digo que ha habido algunos países en la región en los que ha habido esa posibilidad de incidir para que la legislación esté completamente de acuerdo con ese estándar internacional y sobre todo pensando otra vez, Román, en nuestro país haríamos un terrible favor a la población. El impacto sería gravísimo si en lugar de que podamos trabajar en el ámbito humanitario, de respuestas también ya con mirada de desarrollo, en el ámbito, por supuesto, del escrutinio en derechos humanos, todo eso fuera obstaculizado. Yo pude incluir, y solamente con esto, Román, hicimos esta rueda de prensa, hablamos algo de ese tema, invitaría a las personas a que nos visiten en YouTube, en Twitter, en nuestras cuentas se llaman todas Acción Solidaria, y bueno, allí presentamos, como digo, resultados y recomendaciones también en estas áreas.
Feliciano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias, Román, siempre, a ti y a tu equipo. Feliciano Reines, defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria y también miembro del Foro Cívico. Acción Solidaria, Feliciano y todas estas ONG, para nosotros, para la inmensa mayoría, héroes. Y con esto sigo. Wallflowers, Heroes. Suenen éxitos. Una oportunidad